Batir las manos delante del Rey de Gloria. ¿Cuántos pueden dar unas palabras de agradecimiento, una adoración genuina, un reconocimiento al Espíritu de Dios en esta hora? Aleluya. Un reconocimiento a que el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro, que Él está aquí para ministrarnos. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Glorificamos tu nombre. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Te entronamos, Dios. Damos toda la gloria, Señor, y el honor a ti, Jesús, que habita, Señor, en el trono. A ti que estás sentado a la diestra del Padre. A ti que fuiste glorificado. A ti que venciste, Señor, que fuiste exaltado a lo sumo. A ti, Señor, reconocemos hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a tu nombre? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al que vive para siempre. Se pueden sentar. Pero ahí a la misma vez diga conmigo, gracias, Señor, porque tú me hiciste libre. Porque como decían las hermanas, tú nos perdonaste, nos redimiste, nos levantaste. Ya no hay culpabilidad sobre nosotros. Ya no hay acusador que se levante en contra nuestra. Aleluya. Ella hablaba del pasaje de la mujer que ungió los pies del maestro con el perfume. A mí me gusta mucho ese pasaje y también me gusta mucho el pasaje de la mujer adúltera. Porque en medio de una conspiración, este no es el tema, pero lo voy a ver. En medio de una conspiración de los fariseos para hacer caer a Jesús, entramparlo, y ellos sin ningún interés en realidad de que la palabra de Dios fuera cumplida, ellos recibieron una grandísima lección de parte del maestro, y esa mujer recibió la gracia y el perdón de Dios antes de que Cristo fuera crucificado, y al final le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Quién queda para acusar? Yo tampoco lo hago. Y por eso es que nosotros vivimos cada día. Por eso es que nosotros estamos de pie. Por eso es que nosotros le entregamos nuestra vida en retribución. Por eso es que nosotros entregamos nuestra vida al servicio de su nombre, de su palabra. Porque aunque no tuviéramos nada más, nos redimió. Nos quitó aquellos que nos condenaban y nos acusaban. Amén. Dale gracias al Señor por eso. Y yo te invito a que si tú no tuviste el privilegio de escuchar el mensaje de este jueves pasado por nuestra hermana Ani, que adquieras el CD, o lo estés pendiente cuando lo esté disponible la próxima semana, porque de verdad es digno de escucharse más de una vez. Y si viniste también como quiera, llévatelo para que lo escudriñes en tu casa. Un mensaje excelentísimo en cuanto a la obra de Cristo. Amén. Bien, vamos a Juan. Yo, doña Norma, no voy a decir el tema todavía. Lo voy a decir ahorita, por si acaso. ¿Cuántos están gozosos en la casa del Señor hoy? Gracias, Padre. Aleluya. Vamos a Juan, al capítulo 1, verso 1. Yo voy a dar una larga introducción y luego entramos al tema. Pero es que tengo que hablar estas cosas para sentar el fundamento que quiero llevar. Vamos a Juan, capítulo 1, verso 1. Déjame buscarlo porque hay mucha letra acá. Dice ahí que en el principio el verbo era el verbo. ¿Y qué dice? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? ¿Quién es el verbo? Jehová Dios. El verbo es Jesús. Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, Él es el verbo. ¿Ok? Cuando usted lee en Génesis que dice hagamos,
al hombre, que habla en plural, es porque ellos todos estaban allí presentes en el momento de la creación. Pero en este capítulo y muchas veces en el Nuevo Testamento específicamente explica que esa palabra que salió de la boca de Dios durante todo el proceso de la creación era Cristo. ¿Ok? Y lo explica aquí, dice, en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y no solamente era el Hijo que estaba con Dios y era la palabra creadora, el verbo era Dios. ¿Ok? Verso 2, este era en el principio con Dios. Vamos a saltar al verso 14. Y aquel verbo, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne, hombre, y habitó entre nosotros. Y no solamente habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esa palabra viva, esa palabra creadora, esa palabra Dios, porque era todas las cosas a la misma vez, que estaba con Dios, se hizo carne. Amén. Abandonó su lugar de deidad para tomar un cuerpo de hombre con un propósito. ¿Verdad que sí? Lo conocemos, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Te digo ya mismo el texto. Verso 5. Antes de leer este pasaje, mira, cuando tú rebuscas las escrituras en cuanto a la acción de Cristo a abandonar su lugar de deidad para hacerse hombre y cumplir con un propósito de su Padre, uno puede pensar que Cristo fue obligado a hacerlo. Que no, ¿sabes? Voluntario, casi obligado, con la mano de atrás. No. Cristo hizo y tomó esta determinación por voluntad propia. Y lo dicen las escrituras en unos textos que nadie le quitó su vida, sino que Él la puso y la entregó voluntariamente por nosotros. Entonces, vamos a leer estos textos, pero yo quiero que tú entiendas la magnitud de un Dios que deja y abandona su lugar para estar entre nosotros y ser un ejemplo vivo de lo que Él requiere de nosotros, cosa de que nosotros no podamos decir, esto es injusto porque Él era Dios, sino que Él tomó forma de hombre y dice la palabra que fue modelo en todo para nosotros porque en todo fue probado y en todo venció como hombre, sin pecar. ¿Ok? Vamos a leer, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro modelo, nuestro ejemplo, el cual, ¿qué dice? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de ¿qué? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante, igual a nosotros. Por eso es que ahora Él se llama nuestro hermano. ¿Ok? Siendo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no solamente se despojó de su deidad, sino que estando en la condición de hombre se humilló completamente, haciéndose como obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y muerte horrenda. Y eso, ¿verdad? Lo sabemos. Por lo cual, voy despacio porque quiero que usted entienda la magnitud de estas palabras.
Por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le dio una recompensa que no era equitativa a su trabajo. ¿Verdad que no? Dios le recompensó con algo que pues, está bien, nene, gracias. ¿Te quedó bien? ¿Verdad que no? Dice ahí, por lo cual Dios también le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y hasta lo sumo significa que Él está exaltado en un lugar que no hay otro más alto que ese. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Que del lugar del trono de Dios, de ser Dios, dejó todo, bajó, se humilló, fue molido. Y en ese padecimiento Él alcanzó una gloria mayor por la obediencia. Por lo cual Dios le dio también, le exaltó también hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Yo quiero que tú veas que lo que nosotros sabemos y 1.000.000.000 de veces hemos escuchado del sacrificio que de Cristo por nosotros. Pero no solamente este sacrificio tuvo muchos beneficios para la iglesia. Este sacrificio fue un ejemplo, un modelo para la iglesia. El proceso que Jesús pasó como hombre fue modelar un proceso que Él pasó para perfección, y lo dice la palabra. Por eso el verso empieza diciendo, en el verso 5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Que lo modelemos, ¿para qué? Para castrarnos ahora y caminar por la calle de aquí a San Juan de rodillas, como sacrificio. No. ¿Eso es lo que el Señor quiere de nosotros? No. Sería el premio del reconocimiento nada más. ¿Cuál fue la estrategia clave para que Jesucristo fuera exaltado al lugar que Él está? Y lo acabamos de leer. ¿Fue la muerte? ¿Fue el ser molido? ¿Cuál fue el punto clave? La obediencia. La obediencia. Entonces, dice ahí, que nosotros haya el mismo sentir, de no aferrarnos a lo que tenemos y que modelemos lo mismo que Él hizo, que solamente lo que hizo fue obedecer al Padre. Amén. Vamos a Hebreos 5. Y eso le ganó a Él una gloria incomparable. Vamos a Hebreos, capítulo 5, verso 8. Dice este texto: y aunque Él era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió que la obediencia. Entonces el próximo verso dice: y habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. Diga conmigo, perfeccionado. Habiendo sido, después de que aprendió la obediencia, después que padeció y aprendió la obediencia, siendo hijo de Dios, Él fue perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos, y declarado sumo sacerdote para siempre, según el linaje del mismo Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Tenemos un Dios que habitaba en su trono, que lo dejó todo, que vino y fue humillado y pasó un proceso de obediencia que le produjo un fruto de gloria, pero también le produjo
una perfección. Porque por su aflicción, dice otro texto bíblico, por sus aflicciones Él fue perfeccionado. ¿Ok? Pero ya Dios no demanda de nosotros ese tipo de perfección por aflicciones. Dios demanda de que nosotros imitemos a Jesucristo en esta perfección, en este ejemplo de obediencia para también alcanzar la perfección. Aleluya. Vamos a Efesios 4. Muy bien, voy muy rápido. No, vamos. ¿Está entendiendo? Amén. Ok. Efesios 4. Verso 10. Y aquí lo afirma. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él mismo constituyó a quienes, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él repartió talentos y dones, ¿verdad? ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, verso 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es ¿quién? Un varón, que llevemos al modelo, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de ¿qué? De la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del enemigo. O sea que tenemos un modelo de obediencia que obtuvo la perfección y una glorificación extrema gracias a esa obediencia. Y Él nos deja dicho en su palabra, mira, yo que hice esto, los he preparado a unos ¿verdad? A unos que son los que están administrando el cuerpo de Cristo para que ayuden a los demás, pero que todos a su vez, verso 13, alcancen la unidad de la fe y la perfección y que se eleven a una estatura que es semejante a nuestro hermano por el modelo y el ejemplo que tenemos, que nosotros tengamos un crecimiento que nos lleve a esa estatura de un varón perfecto, de acuerdo a la plenitud de Cristo. Aleluya. Eso hizo por nosotros Jesús en el Calvario. Amén. Ahora te voy a dar el tema. Amén. Perfecciónate y madura. Santo. Porque entonces luego habla y pone lo contrario, para que ya tú no seas un niño fluctuante. Y hoy vamos a hablar de perfeccionarnos y madurar en el Señor. Porque perfeccionarte, en la palabra de Dios significa madurez. Cuantas veces tú leas en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dice perfeccionados, perfeccionados, lo que está hablando, maduren en el espíritu, maduren, crezcan. Lo dice aquí en estos textos en Efesios. Primero le habla del crecimiento de la madurez, pero le dice para que ya dejes de ser un niño fluctuante. ¿Ok? Porque ese fue el modelo de Jesús. Entonces, ser perfeccionado, ser madurado, es alcanzar como Cristo. Cristo dejó la obra a mitad. Cristo dejó lo que le mandaron a hacer a mitad. No. O lo completó. Lo completó y recibió el galardón y completó todo. Pues madurar es eso. Es completar un desarrollo, es alcanzarlo completamente. Madurar es alcanzar espiritualmente tu mejor momento. Como dirían los ninjas de los muñequitos que me gustan con las nenas, alcanzar tu verdadero potencial.
Eso es madurar. Que espiritualmente tú tengas un desarrollo. ¿Gracias a qué? A la obediencia, ¿verdad? Y a ciertas cosas que vamos a discutir ahora. Pero que tú tengas un desarrollo que empiece y que termine. Que tú tengas un crecimiento que ha comenzado desde el día que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, pero que termine. Que no se quede incompleto en una área. Ese es el modelo de perfección que el Señor nos dio. Que tú puedas desarrollar todas las capacidades que Dios ve en ti. Yo no puedo pensar si Jesús en realidad, cuando aceptó el reto, él diría, bueno, yo voy. Y dijo, yo voy, yo lo voy a completar. Y allí, cuando estaba orando, que le sudaba sangre, él le decía al Padre, Padre, ayúdame, Padre, quita de mí esto, si es posible. ¿Por qué? Porque su carne estaba, ¿qué? Flaqueando, y le decía, oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él le hablaba a los discípulos, pero ¿de quién hablaba también? De él. Su espíritu estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le había llamado a hacer, pero la carne, la humanidad, era débil. Y aún así, esto sobrepasó todo eso y cumplió, lo terminó. Ese es nuestro modelo. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro ejemplo para nosotros sobrepasar todas las cosas y alcanzar la plenitud de la madurez espiritual que el Señor quiere en nosotros. La perfección. El modelo de perfección. Todo el poder que se nos ha sido impartido, que lo usemos. ¿Ok? Porque una persona que es totalmente lo contrario, inmadura, significa que aunque puede que tenga sus capacidades, no las conoce. No las comprende. Y como no sabe eso, es inseguro. Como dice el texto, es fluctuante, es cambiante. No se compromete por la misma razón. Todo eso lo lleva como una cadena, una reacción en cadena. Como no conoce sus capacidades, tiene miedo, es inseguro, no se compromete y no sabe qué hacer al frente de los contratiempos, de las adversidades. No sabe qué hacer. Aún teniendo las herramientas y conociéndolas. La perfección, la madurez versus la inmadurez espiritual. Vamos a ver unos ejemplos. Segunda de Corintios. Dios mío, ¿pueden decir algo? Que aspiren. Segunda de Corintios. Vuelvo y te repito, por si acaso, ¿verdad? A alguien se le ha pasado. Estoy explicándote el ejemplo de Jesús, de la obediencia, del proceso de Jesús, de someterse completamente hasta terminarlo a un proceso que lo llevó a una perfección, a una gloria. Y nos dejó eso como modelo para que nosotros espiritualmente, de la misma manera, seamos perfeccionados, madurados espiritualmente en Él. Segunda de Corintios, capítulo 7. Verso 11. Mira, estos versos, yo te voy a dar un ejemplo de lo que es una iglesia que se comporta con madurez y una iglesia que se comporta inmadura en la palabra. En estos versos, si usted los lee completo después en su casa, el apóstol Pablo le había escrito una cartita a Corintios bastante fuerte. Aparentemente, por lo que dice, era una cartita heavy. Que él explica y dice, él no sabía ni qué esperar de la reacción de ellos. Hasta el mismo Pablo dice ahí que se entristeció. La carta era una disciplina aparentemente tan fuerte y tan tajante que
los versos dicen que él mismo se entristeció con la carta, el mismo Pablo. Pero él dice, yo tuve que hacer esto porque era necesario, porque era de parte de Dios y porque lo que pudo haber provocado esta carta iba a ser de beneficio, porque si provocaba arrepentimiento de parte de Dios, era, ¿verdad? Era necesario, era lo que buscábamos, era bendición explicar. Dice, porque aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, y es refiriéndose a la amonestación que él le daba en la carta. Él no sabía qué esperar de los corintios, él no sabía cómo iban a reaccionar. De hecho, él entendía que esa gente no le iba a perdonar, si usted lee completo el capítulo. Pero a él se sorprende y dice, wow, ¿qué solicitud produjo en vosotros? La reacción fue totalmente contraria. Cuando él recibe la reacción de la iglesia, ¿verdad?, por la amonestación que habían tenido, por un problema que hubo entre unos hermanos, él se asombra y se sorprende la madurez con la que los corintios tomaron esta disciplina. Y en vez de tener un producto negativo, hizo lo que Dios quería que pasara, que le produjo ¿qué? Crecimiento. Crecimiento. ¿Ok? Y por eso el apóstol dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación en cuanto a aceptar, ¿verdad?, echar fuera lo que no era de Dios? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. La reacción de una iglesia inmadura hubiese sido todo lo contrario. Porque una de las características de una persona inmadura es que cuando se ve confrontado, enfrentado, no sabe trabajar el dilema, no sabe trabajar el problema, hace una pataleta. No sabe controlar, ¿verdad?, cómo va a reaccionar ante eso. Se molesta. Probablemente esta iglesia, él esperaba que jamás lo perdonaba, pero produjo lo que tenía que producir de acuerdo el Señor, del Espíritu de Dios, y lo dice, contristado según Dios, porque la molestia vino por la disciplina que Dios le puso a ellos. Pero cuando la disciplina viene de parte de Dios, no destruye, no humilla, sino que da fruto y levanta y da crecimiento. Y eso él recibe y él se goza con esa reacción y los alaba. ¿Ok? Vamos a ver lo contrario, un ejemplo totalmente contrario en Hebreos, capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, verso 12, y habla de la inmadurez espiritual. Dice, porque debiendo ser ya ¿qué? ¿Debiendo ser qué? Maestros. ¿Debiendo ser qué? ¿Ya qué? Maestros tanto tiempo. Aquí hay, yo te diría que el 75% de la congregación, con la palabra que tiene, deberían ser ya maestros de la palabra. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira, yo te voy a decir algo. Esta iglesia se caracteriza porque aquí el que llega desde el día cero recibe alimento sólido. ¿Ok? Tal vez, pues, para hablar sinceramente, pues puede ser que personas digan, pero es que yo no conozco lo demás porque no me lo enseñan. Pero lo que te hace falta para tu nutrir espiritual, para tu subsistir, para tu poder vencer la adversidad y el día malo, se te entrega desde el primer día que tú entras por esa puerta. Y lo menos que una persona adquiere en el conocimiento de este lugar es saber defenderse.
Y esa es una de las características más grandes de la madurez espiritual. Pero, ¿qué pasa? ¿Tener el conocimiento es útil? ¿Tenerlo solamente? ¿Tenerlo? No. Es tenerlo y usarlo. Santo. Decía ahí, porque debiendo ser como ya maestros, vuelven a requerir cosas sencillitas de los primeros días, porque no resisten el alimento sólido. Mira, tú después del año de nacido, tú no necesitas la leche para nada, médicamente hablando. Sí, que la Biblia dice que el destete, yo no sé a qué edad, ¿verdad? Ok, pero, ¿verdad? Médicamente hablando, no se necesita la leche después de los 12 meses. O sea, la gente le sigue dando unas formulitas que son, pero son leche de vaca a la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque después del año el niño lo que necesita es ¿qué? Comida. Comida nutritiva, sustancial. Entonces, nosotros lo que necesitamos, dice ahí, que es que alimento sólido. La iglesia inmaruda quiere quedarse alimentándose de leche, de las cosas básicas, de un evangelio que es para los que reciben a Cristo por primera vez. Mira, yo te tengo que decir que lamentablemente yo he visto cosas que me impactan, porque no entiendo cómo una iglesia se puede sostener predicando solamente un evangelio de salvación y dejarlo ahí, ¿sabe? Que es para un público que llega por primera vez y no sabe nada de la palabra. Eso está tremendo, pero hay mucho más. Hay mucho más que eso. Hay alimento sólido, hay un crecimiento, hay una perfección. Hay una perfección que alcanzar. Y para eso yo tengo que tener las herramientas necesarias. Y todo aquel que participa de la leche es que, verso 13, es inexperto en la palabra de justicia, porque es que, niño, ¿qué decía Efesios? Para que los santos sean perfeccionados, tienen que dejar la niñez, tienen que dejar la inmadurez, tienen que dejar de estar fluctuando y la inseguridad, dejar la inseguridad y comenzar a usar lo que tienen, lo que se les ha dado. Continuamos. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso, diga conmigo, por el uso. Por el uso, dice el que está a tu lado. Mira, por el uso. Por el uso. Tienen los sentidos como ejercitados. ¿Los sentidos cuáles? No, los sentidos espirituales. Para los que han madurado y que por el uso han desarrollado los sentidos espirituales y pueden discernir lo espiritual. Para eso es esta palabra que nosotros recibimos aquí. Para que tú no te veas indefenso. Para que tú no te veas que no encuentras qué hacer si no consigues a nadie por el teléfono que te ayude. ¿Para qué se te ha dado un alimento sólido? Para que lo uses. Dile que está a tu lado. Para que lo uses. Para que lo uses. Y te desarrolles y te perfecciones en la madurez de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a 2 de Corintios. Me quedan un par de versos nada más. El Señor quiere que tú aprendas a ser maduro espiritualmente, que aprendas a usar las herramientas que Él te ha dado, que te sientas seguro, que tú puedas completar el proceso y llegues a la plenitud de tu desarrollo espiritual y alcances la retribución que el Señor tiene para nosotros. Cristo hizo el proceso, fue perfeccionado y tuvo una retribución gloriosa. Y es lo mismo que se nos ha prometido a nosotros también. Lugares celestiales junto a nuestro hermano, junto a nuestro Padre. Salvación, vida eterna.
beneficios en la salvación. Una palabra que no falla, que no miente. Para eso Cristo modeló esto en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios, capítulo 12. Verso 9. Voy a leer la primera parte nada más. Le dijo Jesús al apóstol: bástate mi gracia. El Espíritu le habló, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque el Señor te está diciendo: quiero que madures, quiero que crezcas, quiero que seas perfeccionado, quiero que aprendas a usar todo lo que te he dado. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en ti en medio de tus necesidades humanas. En medio de nuestra debilidad, que no es otra cosa que lo que, ¿verdad?, sufrimos en esta carne. Humanamente, las cosas del diario vivir. Pero en medio de eso, mi poder, que son las herramientas que yo te he dado, es el alimento sólido, la palabra que te he entregado, porque ustedes saben que el poder de Dios es la palabra, es el evangelio. La autoridad que Él nos ha entregado. Cuando tú tienes un crecimiento, una madurez espiritual, tienes la seguridad, la confianza, no solamente para hacerte de muchas herramientas, sino de que usarlas en el día malo, usarlas. Por eso el poder de Dios se perfecciona en nosotros cada día, cada vez que nosotros valientemente y con seguridad utilizamos lo que el Señor nos ha dado para no dejarnos destruir, sino que hacer lo que es debido y alcanzar las promesas de Dios. Su poder se perfecciona en nosotros cada vez que nosotros valientemente y maduramente podemos trabajar con lo que se nos presenta. Demostramos madurez cuando ponemos en práctica el conocimiento del poder de Dios en nuestras vidas. Mira, para que te relajes un poquito, porque los veo serios. No voy a decir los nombres para dar anuncio. Mira, yo me he leído como 3 libros de dietas bajas en carbohidratos. Tengo membresías de por vida en centros de estos de rebajar. Tengo como 10.000 planes de doctores que tienen oficinas para bajar de peso. Tú me oyes a mí hablando y yo doy una orientación a la gente, que eso es, que yo puedo escribir el libro, puedo hacer otro libro. ¿De qué me sirve a mí saber todo eso? ¿De qué me sirve? Si yo no lo quiero usar, no es porque esté imposibilitada de utilizar ese conocimiento, no es que haya una situación que me impida hacerlo, sencillamente yo no he querido usar ese conocimiento. ¿De qué me sirve? Eso es madurez. Esa es la perfección que el Señor quiere en nosotros. Que nosotros pongamos en práctica el conocimiento, que lo usemos a nuestro favor, el conocimiento del poder de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros provocamos subir de nivel. Segunda de Corintios 4:17, para que veas por qué subimos de nivel. Cuando yo pongo en práctica este conocimiento, este poder, lo uso a mi favor, la palabra de Dios, eso produce en mí crecimiento. Subir un escalón, subir de nivel. Nuestra medida de fe aumenta. Segunda de Corintios 4:17, y me gusta mucho este texto, lo uso mucho así el diario, hasta a veces hasta bromeando, pero de broma en serio. Porque esta leve, diga conmigo, leve, tribulación momentánea. Leve y momentánea. Diga esas 2 palabras, leve y momentánea. Produce en nosotros ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando yo me permito perfeccionarme, crecer espiritualmente, uso lo que se me ha dado,
parte, ¿verdad?, de los procesos que voy obteniendo es que voy subiendo escalones, es que voy aumentando mi medida de fe, es que voy haciéndome cada vez más seguro de lo que el Señor me ha dado, de quién es Él y del poder que Él me ha entregado en las manos. Y me acerco cada día más ¿a qué? A lo que Él dijo, a una estatura de perfección según la plenitud de Cristo. Porque cuando yo me enfrento a un contratiempo, yo tengo que entender, sea o no cierto en lo natural, que ese contratiempo es leve y ese contratiempo es momentáneo. Ay, Frances, perdóname, pero lo que yo estoy pasando no es nada de leve y no ha sido nada momentáneo. Llevo mucho tiempo en esto y es bastante grave. Te dije que eso es lo que, la realidad natural, lo que se ve, pero hay una realidad espiritual que no se ve, que dice que la tribulación y le llama leve y momentánea. Leve y momentánea. Y así mismo tú la tienes que llamar. Esto va a pasar. Esto va a pasar en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo voy a vencer. Tú tienes que verte en ese lugar. Tú tienes que verte al final ya con la retribución gloriosa de verdad, con la victoria que el Señor te ha dado. Tienes que mirarlo de esa manera, tienes que llamarlo de esa manera, porque si no, no vas a poder lograrlo. Te vas a quedar ahí en la tribulación, viéndola grande, viéndola fuerte, viéndola imposible, minimizando el poder de Dios. Entonces dándole más valor que por naturalmente, ¿verdad?, o físicamente hablando, puede que sea algo verdaderamente muy grave, algo que para los hombres no tenga solución. Pero ¿para qué tenemos al Dios que le servimos? Santo. ¿Para qué tenemos un Dios que hace las cosas imposibles posibles? Voy a minimizar yo la palabra de Dios, que es toda poderosa, viva y eficaz. Y entonces le voy a dar más valor de lo que merece a una situación que la palabra dice que es leve y es momentánea. Todo lo contrario. Mi crecimiento espiritual, mi madurez me lleva a obrar de la manera contraria. A que no importa cómo yo la vea, esto va a pasar. Esto es leve y esto es momentáneo, y la palabra que Dios me ha dado es mucho más grande y me ayuda el Espíritu de Dios a soportar hasta obtener la victoria. Y yo me tengo que ver en ese lugar y yo tengo que estar reposada y confiada en ese lugar de la victoria. Y eso me va a llevar a mí a alcanzar lo que le estoy pidiendo al Señor, a ver la mano de Dios poderosa, porque Dios no miente y Dios escucha la voz de todos sus hijos. Amén, aleluya. Y me va a llevar a mí a entender que después que vencí eso, ya eso es un escalón ya pasado. Y ya yo voy a otro nivel, porque ya adquirí nuevos conocimientos, adquirí nuevas experiencias en la fe. Y esas nuevas experiencias en la fe me llevan cada vez más a crecer. A un peso que dice ahí, excelente y eterno. Eterno, porque una vez yo alcanzo este nivel, nadie me lo va a quitar a menos que yo me deje robar. Esta fe. Nadie me lo va a quitar. Porque es excelente y es eterno. Porque su poder se perfecciona en nosotros día a día. Amén. Amén. El cristiano maduro, número 1, sabe hacer frente a la adversidad. Número 2, conoce el poder de las herramientas que tiene, el poder de la veracidad de la palabra. Ve los contratiempos como retos y oportunidades. No es que ahora yo esté caminando todos los días y que me llegue el reto, sino que estás aquí, no te estoy buscando, no vienes de parte de Dios seguramente, pero esto a mí no me va a descalificar.
Esto a mí me reta a demostrarte el Dios que yo le sirvo. Amén. La madurez me lleva a aprovechar esas oportunidades. Esto es un pensamiento, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con la palabra, que en todo ve una oportunidad de crecimiento. En vez de mirarlos como obstáculos permanentes, los usa de escalón, de trampolín para una perfección en la fe, la autoridad y el poder de Dios. Amén. Santo. El cristiano maduro no le da a la adversidad más crédito del que merece. Entiende y está convencido, como les decía ahorita, que es leve y es momentánea. Se tiene que ir. ¿Ok? Voy a terminar con esto en 2 Corintios 13:11 y con esto termino, pues pónmelo allí. Yo creo que el Señor ha sido claro en esta mañana, no tengo que abundar mucho más. Por lo demás, hermanos, ¿qué te dice el Señor? Mira, ten gozo, ten paz en tu Dios, ten alegría, ten reposo, contentamiento, seguridad, perfecciónate. Dice, tened gozo, perfeccionaos, o sea que madura, busca madurar. Consuela a tus hermanos, sé de un mismo sentir. No estés cambiando un día hoy, un día arriba abajo, o un día arriba, otro abajo. Hoy creo, mañana no. Eso ya lo vimos claramente. Son características de la inmadurez. Si estás en ese mover, tienes que madurar. Tienes que madurar. Vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará ¿con quién? Con nosotros. Eso es todo. Amén. Amén. Somos bendecidos.